Es un mito pensar que hay que ir a terapia solamente porque voy a contar algo triste, ¿no? No es lo mismo yo vivir efectivamente en Katia que estar en el fortechón. La realidad es que todos estábamos en la misma situación, pero también hubo momentos como mucho más súbitos. Me sensibilizó a decir que la psicología también tenía una deuda social, ¿no? Una de las cosas que mi papá me enseñó es tener esperanza, ¿no? Y no una esperanza hedónica o infantil, sino una esperanza crítica. Si tú ibas a la salud mental, estabas loco. Es decir, la única opción para ir a un psicólogo o un psiquiatra es porque tú estabas loco. Bienvenidos, aquí seguimos Voces que hacen país, un espacio para contar historias inspiradoras. Yo soy Mauro Zambrano. Y por acá les saluda Sami Paola Martínez. Bienvenidos al episodio de hoy. En Aquí Seguimos nos acompaña la psicóloga clínica Mari Sánchez. Bienvenida, Mari. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mari, estábamos hablando de distintas cosas ahorita. Sí. Pero ¿desde hace cuánto ejerces la psicología? Exacto, yo soy egresada de la UCB desde el año 2001. Tengo casi 25 años en el ejercicio profesional de la clínica, ¿sí? He estado en diferentes áreas, primero en la área escolar durante al menos 2 o 3 años de mi vida, luego pasé al área de adicciones y allí estuve en centros de rehabilitación y posteriormente pasé a la Fiscalía General y allí estuve trabajando con víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Y posterior trabajé en el área de algunas ONG, en Psicólogos Sin Fronteras, en atención psicológica y posteriormente estoy en ejercicio libre y también apoyando en la parte de consultorías, haciendo talleres de intervención en crisis, manejo de las crisis, psicología forense, asociadas también a las ONG. Wow. Qué bueno. ¿Cómo es el proceso de evolución en este ámbito, Mari? Hablas de, bueno, que has estado en colegios, en fiscalía, o sea, has tenido como una amplitud en la atención, claro. ¿Cómo es el proceso de evolución de un psicólogo en este sentido? Bueno, la idea de la psicología en esta evolución es que es mi historia personal, ¿no? Ha sido como el aprender a poder ver en 360 diferentes aspectos, ¿no? Y diferentes etapas del ciclo vital. Hay algunos colegas que efectivamente en algún momento de su vida se especializan en un área específica. En mi caso, fue una visión más personal de querer explorar y también crear una identidad profesional, ¿no? Y en esta evolución, el poder haber trabajado con niños, con familia, es decir, los colegios a veces son como desvalorizados, como que, mira, ¿qué voy a hacer yo en un colegio? Y en el colegio tú empiezas a crear tu primer músculo, porque no solo trabajas con niños y adolescentes, sino que tienes que trabajar con el sistema escolar y tienes que trabajar con familia. Y eso te da competencias para posteriormente poder ir desarrollando otras áreas, ¿no? Ahorita, con el tema de la familia o en ese momento cuando tuviste lograr que, por ejemplo, yo he visto amigos que me dicen, berro, lleva a mi hijo al psicólogo, no sé qué. ¿Tú crees que eso ha cambiado? Eso ha evolucionado, porque realmente antes era simplemente el psicólogo era como un accesorio, ¿no? Y era algo como que casos como muy patológicos son los que vamos a llevar. Y creo que la situación país ha sensibilizado, y no solo aquí, sino en el mundo. La pandemia nos marcó y efectivamente adolescentes que no tenían ningún síntoma empezaron a decir, tengo un año encerrado, tengo 6 meses, me siento triste, ¿sí? Y por eso muchas veces una de las realidades bonitas de Venezuela, y fue el trabajo de muchas ONG, y de hecho Psicólogos Sin Fronteras estuvo ahí de por medio, en el trabajo estábamos todos guardados, pero fue el momento donde yo más trabajé en mi vida. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque había mucha gente necesitando escuchar una voz humana, el mostrar que efectivamente no sabían cómo funcionar en un encierro, adolescentes deprimidos, adolescentes ansiosos, ¿sí? Personas que efectivamente también tuvieron duelos múltiples y también fue una realidad que creo que marcó también los hitos de la psicología, no solo aquí en Venezuela, sino en el mundo. Los rituales del duelo cambiaron, es decir, a mí ya no era yo irme a un entierro, sino que me entregaban una cajita, efectivamente me tenía que despedir de alguien por una videollamada. Entonces, las tecnologías de información tuvieron 2 momentos. Uno, donde era el único vehículo para seguir aprendiendo y comunicarse, pero también era el único medio
para tú despedirte de un proceso tan íntimo como por ejemplo un duelo o despedirte de alguien que tú amabas, ¿no? Y creo que eso sí marcó y los psicólogos hemos tenido que reinventarnos y también hablar de que ya el duelo como se conocía no es el mismo. ¿Sí? Sí. Cambiaron el modo de sentir y hay personas que lamentablemente también vivieron ese duelo demorado, es decir, tuviste que llegar post pandemia para poder contactar con el hecho de que despediste a muchas personas, no solo despediste a familiares, sino despediste realidades, es decir, despediste vecinos, despediste amigos y lamentablemente no pudiste hacer un cierre. La transición también de la tecnología, ¿no? Antes la consulta de una psicóloga era presencial. ¿Cómo ahora la tecnología, que he visto que ahora hay consultas virtuales o online, cómo identificas si se puede hacer una consulta online o es mejor todavía siendo presencial? O sea, tú viviste como las dos fases, esa fase de transformación, que para ti... Ahí vas a ver etapas del ciclo vital. No es lo mismo nosotros que tenemos más de 40 y somos nómadas, es decir, que no nacimos en pandemia, no nacimos con tecnología, es más fácil, es decir, y muchas veces vas a ver que van a potenciar más el encuentro presencial. Pero vas a ver a los nativos digitales que ellos no ven ningún y muchas veces se sienten más cómodos a través de las tecnologías de información, es decir, a través de un Zoom, a través de un Google Meet, porque a lo mejor ellos también, por ejemplo, en el caso de adolescentes me pasa mucho, ellos se sienten, estoy en mi cuarto, te puedo enseñar mi realidad, ¿sí? En cambio, quizás nosotros los nómadas, si quiero tenerte fuera y voy a un lugar y hablo contigo y te digo cosas y ya, ahí cerré. Y se mantiene más el modelo médico. En cambio, las tecnologías online y particularmente de acuerdo a la realidad también en países más industrializados, en países, por ejemplo, yo tengo pacientes en Estados Unidos, tú vas a ver que hasta el contexto de la consulta ya no es en tu casa, a veces en un carro, porque estoy trabajando 10 horas y necesito una hora para hablar contigo, o a veces es manejando, porque esa es la única transición cuando voy a mi casa, ¿sí? Entonces, las tecnologías de información sí vienen a sensibilizar y quizás montar como la utopía de lo que uno conocía de la psicología tradicional, de simplemente puede ser en un consultorio bajo un encuadre, es decir, el encuadre se puede manejar bajo acuerdo con el paciente y el psicólogo, tanto en contextos online sin ningún problema y en contextos presenciales se mantienen también. Siento que me permite conectarme más con el terapeuta. Es una cuestión de elección, pero también de libertad. Hay flexibilidad en la atención ahora, ¿no? Y eso es bueno. Quería preguntarte qué tan importante es que atendamos la salud mental. Bueno, ahorita la salud mental y una de las cosas que hizo la OMS brillantemente en algún momento es redefinir el concepto de salud, ¿no? Y entonces te habla de una visión integral. Hay un agente biológico, un agente psicológico, un agente social y espiritual, que está asociado más a propósito. Entonces, si tú quieres tener realmente salud integral, tienes que efectivamente tener salud mental. Antes, efectivamente, desde el modelo médico era, yo voy al médico cuando tengo una patología. Los nuevos modelos, el modelo biopsicosocial, habla de prevención, porque yo tengo que llegar efectivamente a enfermarme para poder resguardar mi salud. De hecho, hay un estudio como muy bonito, hay un término que se está utilizando mucho, que es la salutogénesis, ¿sí? La salutogénesis está basada en un estudio que hizo un sociólogo israelí post efectivamente el holocausto, ¿sí? Él se acercó y empezó, dijo, la hipótesis de investigación era, wow, las personas, efectivamente las mujeres que no vivieron el holocausto van a tener mejores indicadores de salud. Y las personas sobrevivientes del holocausto deberían tener peores, efectivamente, indicadores de salud. Cuando hicieron el estudio, la mayoría de las personas que vivieron el holocausto tenían mejores marcadores de salud de alguien que fue un ama de casa que estuvo en su casa. Entonces, la pregunta que él se hizo es decir, ¿qué es lo que pasó? Porque estas personas tuvieron todos los estresores y todas las condiciones para enfermar y sobrevivieron y muchas fueron longevas y vivieron 90, 80 años. Y esta persona que estaba en su casa, simplemente a lo mejor oyendo las noticias de una guerra que estaba lejanas a ellas, estaban enfermas. Entonces, uno de los modelos que dice Antonovsky fue la parte del río de la vida. ¿Qué es el río de la vida? Él dice, el río de la vida tú siempre vas a tener estresores. Es como un río caudaloso. Desde el modelo médico, yo voy efectivamente a salvarte cuando te estés ahogando, entonces yo voy a buscar un salvavidas y te voy a salvar.
Pero él dice, si la vida son estresores, hay desafíos siempre, porque todos tenemos desafíos, ¿por qué no tenemos un estilo de vida donde nos pongamos efectivamente un salvavidas? Siempre. Y asumamos que vamos al río caudaloso, pero vamos a afrontar de un modo diferente, ¿no? Entonces ahí es donde entra la salud mental, como esos mecanismos de afrontamiento, de vivir la vida con todos los desafíos, porque la gente se va a morir, vamos a envejecer, van a haber cambios vitales, va a haber un momento donde yo estoy en el poder o estoy en el máximo de mi carrera y va a haber un momento donde ya el ocaso. Y eso nadie se salva. ¿Sí? No, y qué bueno que hablas de eso, porque yo tengo muchos amigos que me dicen, bueno, Mauro, yo me siento bien, como yo te dije ahorita, yo soy alegre, pues, y yo creo que no necesito, pues, ir a terapia. Y lo buscan en el momento como más crítico, o sea, o porque tienen una baja profesional o porque tienen una baja emocional o con su pareja, y no cuando se sienten, entre comillas, porque tú te puedes sentir bien, pero resulta que la realidad es otra, y lo hablábamos ahorita, a veces uno se encajona en realidades y dentro de tu realidad tú dices, bueno, estoy bien. Un mensaje que me gustaría que le hablaras a todas las personas, pues que piensan que en su realidad se sienten bien, y no estoy diciendo que se sientan mal, pero que siempre la terapia es necesaria, ¿no? Es un mito pensar que hay que ir a terapia solamente porque voy a contar algo triste, ¿no? Hay momentos efectivamente donde la terapia es un espacio seguro, donde una persona neutral que no me conoce muchas veces también me va a desafiar. ¿Y me va a desafiar en qué? En que a lo mejor yo estoy ahorita muy exitosa, pero efectivamente quiero subir un poco más el nivel. Y entonces una persona efectivamente objetiva y extraña a mí me puede ayudar a potenciar efectivamente lo que yo quiero hacer. En muchos momentos en las tomas de decisiones, ¿no? A veces efectivamente hay como muchas cosas buenas y no sé cómo perfilar mi vida y orientarla. Entonces, es simplemente, los psicólogos somos como unos acompañantes y facilitadores, ¿sí? Que me permiten crear, me permiten también tener un espejo y en ocasiones cambiarme los lentes. Es decir, una de las cosas de la psicología humanista que es muy bonita es cambiarte los lentes. A veces yo estoy viendo un solo modo de vivir mi vida y cuando otra persona me muestra otros lentes, otras perspectivas, yo potencio y crezco más. ¿Sí? Entonces, la salud mental implica también que hay momentos de ciclos vitales, es decir, yo puedo considerarme una buena mamá con un hijo de 5 años, pero cuando ese hijo tiene 15, no hay manual. Y los papás lo dicen con mucho, no existe manual, entonces ya ese niño dulce que yo quería, ahora no quiere hablar conmigo, efectivamente está renuente, hace cambios del humor y yo no sé. Entonces, es ver que la salud mental no solo está orientada a este modelo médico de yo buscar enfermedad o no, sino de orientar, de acompañar y de construir también con el terapeuta estrategias para crecer en las diferentes etapas y los diferentes desafíos del ciclo vital. O sea, hay padres que como que, o sea, llevan al niño y le crean eso, ¿no? De ir siempre al psicólogo, no solo cuando esté en algún problema, o crees que ya es, en Venezuela es algo como que la gente, ¿cómo podría decirte? No va a terapia o simplemente por un tema de cultura o porque crees que también puede ser un tema en lo social, ¿no? Yo veo, por lo menos, conozco muchos obreros y gente en los barrios que la mayoría no va a terapia, pero cuando tú ves en el tema, por ejemplo, clase media, sí tú ves que sí, los chamos van a terapia y lo hacen relajado, lo hacen como que bien. lo criminalizan, ¿no? Sí, exactamente. ¿Eso tiene que ver con la cultura o en tu visión como...? Yo particularmente más bien a mí me ha sorprendido cuando a veces cuando trabajaba en el área de adicciones, iba a contextos comunitarios, yo tenía un estereotipo cuando las primeras veces y decía, esta gente a lo mejor no va a saber nada. Y me salían personas sentadas así, ayudando a los niños y diciéndome, mira, que es un duelo demorado, yo creo que tengo duelo patológico. Entonces, los temas de salud mental, algo que sí es importante entender, es que en Venezuela en algún momento la salud mental, los servicios públicos estaban efectivamente como, no hay muchos servicios de salud mental asociados, pero hay mucha gente buscando, es decir, los casos más interesantes y muchas veces más leccionadores de mi vida los recibí en algún momento cuando trabajé en el Seguro Social, ¿sí? Y hay un tema de que quizás cuando tú pagas, efectivamente tú vas a ver currículum, vas a ver algunos aspectos para poder llegar.
Pero en el sistema público la gente es como mucho más orgánica y honesta. Es decir, van a una consulta y depende, y ellos pueden decir, mira, me sentí bien, recibí estrategia, recibí procesos, y por ejemplo a mí me pasó, yo tenía, en un primer día tenía 3 personas y al segundo día tenía 17. ¿Sí? Y yo decía, guau, pero ¿por qué tengo 17? Me dice, bueno, porque se corrió la voz que efectivamente tú manejas el caso, manejas las cosas y la gente es muy comprometida, ¿sí? Y eso es bien importante. Yo creo que hay una deuda social que se tiene en Venezuela, es con los temas de salud mental. En otros países, en países desarrollados, asumen que la salud mental también tiene que ser, tienen que haber acceso a lo gratuito. Mucha gente ahorita, desde la pandemia, está buscando servicios, pero el poder adquisitivo en ocasiones es lo que limita que esa persona no termine. La gente sí pregunta, la gente sí quiere, pero muchas veces el acceso es limitado por los recursos, pues. ¿Qué le hace falta en ese sentido al sistema venezolano? O sea, lugares, profesionales, ¿qué crees tú que le hace falta? Lugares, profesionales, humanización, formación. Creo que una de las cosas que es otra deuda con la sociedad es que el enfoque, por ejemplo, más comunitario, psicosocial, es una deuda que tiene las formaciones de algunas universidades actualmente, ¿sí? Si yo sigo creyendo en el modelo médico y asumiendo que efectivamente los años 70 y los años 50 fueron buenos y que esta generación se parece a eso, no lo va a pasar. Hasta el modo de evaluar en muchas ocasiones han cambiado producto de la diversificación de la tecnología y como un acceso. Sí, y yo veo eso, creo que ahí falta un elemento también que es el tema salarial, ¿no? También, sí. El tema salarial, yo recuerdo, por lo menos en el clínico, yo trabajo en el clínico y trabajé muchos años, y me quedo sorprendido porque antes habían incluso estacionamientos por profesión. Entonces hay uno de bionalista y llegó un momento que quedó porque el tema salarial ha representado un problema bastante grave. Hay mucha producción porque aquí hay varias universidades produciendo psicólogos, todo y formando psicólogos y egresando, pero exacto, cuando tú te vas al sistema público, que es la población más vulnerable y sensible, no te van a pagar y efectivamente no vas a poder vivir. Y entonces por eso automáticamente muchos servicios quedan acéfalos. Y al quedar acéfalos, efectivamente ya es una deuda social con la salud mental. Y también los adultos mayores. Es otra deuda que se tiene de pensar de que la gente que necesita salud mental, algo que yo aprendí de trabajar con adultos mayores en esos servicios, que ellos te decían, wow, si yo hubiese sabido antes que esto era así y que esto me serviría, yo hubiese ido antes a atención psicológica, pero antes no había cultura. Es decir, si tú ibas a la salud mental, estabas loco. Es decir, la única opción para ir a un psicólogo o un psiquiatra es porque tú estabas loco. Y los locos no buscan, y eso es importante que sepan que es otro mito. Los locos no, las personas con trastornos mentales no van a buscar per se, en algunos casos, la atención psicológica. Más bien son las personas efectivamente que ven déficits o dificultades y tienen la capacidad de poder ver que algo no está bien. Claro. Sí, no, sí, yo me quedo sorprendido porque, bueno, mi trabajo es en la salud, entonces voy al psiquiátrico, estoy en el tema también del clínico y en otros hospitales, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención de todo esto y siempre, ahora sí, es que me tienen aquí, mira, me tienen... que fuera de todo lo que vivimos, el contexto país, ¿no? Y yo creo que tenemos que entrar ahí porque es que son muchas emociones juntas, ¿no? Aquí el contexto que hoy vivimos, hemos vivido un contexto de protestas, presos políticos, muchos, pues, muchos momentos buenos y momentos malos. Y yo te pediría, ¿qué recomendación das tú bajo el contexto de hoy? Que estamos viviendo, que bueno, que tuvimos, y que yo creo que eso le quedó a la gente, el tema del ruido de los aviones, el tema que bombardearon, se llevaron, en este caso, a Nicolás Maduro, que es el presidente, o fue el presidente. O sea, ¿cómo recomiendas tú llevar eso? Porque la gente tiene mucho miedo incluso hasta de opinar sobre esa situación. De decir alguna cosa, de no. ¿Tú crees que
bajo este contexto que estamos viviendo los venezolanos, ¿qué nos recomiendas, pues? Es decir, como tú decías, nosotros hemos tenido a lo largo de los últimos años, la última década, diferentes desafíos, ¿no? Y diferentes estresores y cambios constantes. Eso genera en las personas una sensación de incertidumbre y de buscar cierto grado de seguridad y orientación, ¿no? Un hito, el 3 de enero, marcó un hito en Venezuela. Y marcó un hito en Venezuela porque Venezuela no es un país con historial bélico, ¿sí? Si tú hablas, a lo mejor vas a ir a Israel, Israel va a entender y van a estar acostumbrados al sonido efectivamente de un bombardeo. Venezuela no. Y por lo tanto ese día efectivamente se produjo en todos nosotros una ruptura de un antes y un después. ¿Asociado a qué? A que nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía qué podía pasar, ¿sí? Y con respecto a esto, eso genera efectivamente estados ansiosos, miedo recurrente, muchos niños mostraron efectivamente dificultad para dormir, ¿sí? Padres efectivamente asustados porque estaba pasando, adultos mayores que en algún momento no sabían cómo responder a esta situación y todos esos mecanismos se llaman estrés agudo. Es decir, hay desastres producidos por el hombre y hay desastres producidos por la naturaleza. Nosotros efectivamente estuvimos presentes en un desastre producido por el hombre, ¿sí? Sin importar el elemento político, sin importar efectivamente bandos, la realidad es que todos estábamos en la misma situación, pero también hubo momentos como mucho más súbitos. No es lo mismo yo vivir efectivamente en Katia que estar en el Fuerte Tiuna, ¿sí? Entonces, estos mecanismos, ahí es donde se puede recordar, no sé, la tragedia de Vargas, ¿no? Es donde efectivamente te sientes pequeño, donde sientes algo que se llama, en psicología forense, se viola el sentimiento de la inviolabilidad. Pierdes el sentimiento de seguridad porque sientes que no tienes el control. Te sientes indefenso y sabes que tu vida efectivamente puede en algún momento ser completamente vulnerable, ¿sí? Y en ese instante es donde efectivamente tenemos que entender que van a empezar a venir pensamientos a lo mejor de carácter negativo, esto va a volver a ocurrir, qué voy a hacer si va a funcionar, y aquí hay que trabajar con algo que se llama comportamiento presente. ¿Sí? En el aquí y el ahora yo tengo que tener control de lo que puedo decir, proteger de donde estoy, proteger efectivamente a las personas más cercanas a mí y entender que efectivamente no porque pase un evento adverso no es un vaticinio de que siempre van a venir otros lugares, ¿sí? Allí es donde también hay que hacer catarsis, es decir, hay que hablarlo, hay que decir, mira, yo me sentí cansado, me sentí asustado. Hay personas que, por ejemplo, pensaban que era, a mí me pasaron en algunos momentos pacientes que me decían, mira, yo estaba tan dormido que yo pensé que estaban celebrando Navidades todavía o porque estábamos en 3 de enero y luego cuando me desperté fue que empecé a vivir esta memoria. Hay una memoria colectiva que quedó que tenemos que en cierto modo tratar de resignificar y entender que van a haber diferencias. Es decir, yo a lo mejor lo vi como un espectador, pero hay una persona que lamentablemente sí vio a sus hijos completamente tristes en el Fuerte Tiuna y se pueden sentir mal, pueden sentir que efectivamente su vida estaba amenazada. Hay gente pensando hasta en vender, ¿no? Sí, de hecho está pasando y que hubo como esta sensación de que esto nunca iba a pasar y pasó. Comprar, entonces todo eso... Claro, eso genera ansiedad, eso genera un miedo recurrente, eso efectivamente, pero también entender que en otras ocasiones tú puedes tener estos mecanismos de protección de saber que hay también cosas que están fuera, tú lo comentaste ahorita. Habían como situaciones y objetivos específicos que después fueron revelados acerca de mecanismos o orientaciones de poder. Saber también es hasta qué punto yo pertenezco a esa situación de amenaza, hasta qué punto eso tenía que ver conmigo. Yo fui espectador, pero hasta qué punto yo voy a estar preocupado en mi casa diciendo, wow, mira, ¿cuándo va a caer una bomba? Porque yo creo que va a caer. No fue una cosa, sino más bien fue algo más sistemático y algo establecido que lo explicaron, ¿sí? Hacia dónde iban y dónde estaban ubicados. Y yo también decir, wow, qué cosas yo puedo controlar a partir de que pueda pasar un evento parecido, ¿sí? Wow, me protejo, me voy efectivamente a mis hijos, estoy pendiente, voy a la casa de otras personas porque quizás no me siento todavía cómodo porque está muy reciente. Entonces necesito empezar a reubicarme y reorientar. Mari, hemos vivido momentos bastante complejos. Yo quisiera que hiciéramos una relación entre el estrés que hemos vivido y una enfermedad crónica, por ejemplo. Ajá.
Bueno, una de las cosas que es bien interesante asociado a todo el estresor que hemos vivido es que, por ejemplo, uno, en el caso de las mujeres, la causa no era nuestra principal causa de muerte, infartos. De hecho, decían que más bien el sistema, nuestro cuerpo estaba protegido de infarto y las mujeres entre 35, 40, 50 años se están muriendo de un infarto fulminante. Esto habla también del peso del distrés. Es decir, el estrés es una respuesta efectivamente ante situaciones de alerta, pero cuando hay un estrés crónico y hay estresores constantes, elementos económicos, elementos sociales, historia vital, van a determinar que ese distrés acumulado, y esto que hacemos casi todo, de sentir que podemos comer y voy a comer y mientras estoy comiendo ya estoy bañando a los muchachos y mientras estoy bañando a los muchachos ya estoy pensando que voy a cocinar para mañana. Esa situación de sobrevivencia y de constante, es decir, crea marcadores, biomarcadores en mi cuerpo que prepara para que mi cuerpo en algún momento colapse, ¿sí? El hecho que muchas veces efectivamente hay estudios que dicen de esta visión biopsicosocial de la enfermedad. No es solo que enfermaste. Antes de enfermarte, tuviste un estilo de vida en ocasiones que pudo incidir en el hecho de la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, vas a ver personas que en muchas ocasiones van a los trastornos en el estado de ánimo, desde Psicodata lo reporta y los últimos 3 o 4 años, la mayoría de los venezolanos tenemos trastornos en el estado de ánimo, elementos asociados a ansiedad. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios súbitos donde tú pierdes el control de la situación, ¿sí? Y del lado positivo, si le digo, somos sobrevivientes, ¿sí? Porque también a veces nos quedamos en la posición de somos víctimas de las situaciones y las circunstancias, pero también somos sobrevivientes porque seguimos funcionando, seguimos trabajando y seguimos efectivamente siendo útiles. ¿Qué señales presentamos nosotros que a ustedes les indican esta persona necesita asistencia psicológica? Wow, ¿qué señales? A veces es decir, yo me siento bien, yo puedo con esto, simplemente estoy cansado porque estoy haciendo muchas cosas, ¿sí? Eso es una señal de que efectivamente en ocasiones la salud mental está vulnerada. No tengo tiempo, cuando yo efectivamente pueda salir de todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Estoy triste en ocasiones, sí es importante, sobre todo en adolescentes y también hombres. Los hombres no se deprimen desde la llanto, tú no vas a ver que efectivamente va a haber abuso de sustancia en ocasiones. Entonces, este es el hombre funcional que trabaja bien y que es funcional, pero los viernes en la tarde siempre hay efectivamente abuso de sustancia, tomo mucho, en ocasiones efectivamente estoy iracundo, cada vez que tenemos que hablar de temas económicos hay conflictos en la casa, ¿sí? Allí vas a encontrar que efectivamente hay distrés y hay muchos estresores que van a determinar estos trastornos en el estado de ánimo, la ansiedad. A veces estoy fumando, mi esposo pasó de fumar efectivamente 3 cigarros a fumarse una caja diaria y como a veces no hay dinero porque está muy caro el cigarro, entonces anda iracundo todo el día y no quiere hablar con nadie, ¿sí? Entonces, estos elementos de aislamiento, en muchas ocasiones las mujeres también vamos a estar efectivamente hiperalertas, hiperfuncionales, son elementos que se tienen que estar asociados a la salud mental. Es decir, algo muy triste y es algo que es hasta una historia más antropológico y cultural, que es nosotros nos crecimos y estamos funcionando en una sociedad hiperproductiva. Y creemos que descansar, creemos que quedarnos acostados un día y decir, hoy no me paro, hoy me quedo aquí, no hago nada, es que somos flojos o es que efectivamente estamos perdiendo el tiempo. Y eso nos implica a reflexionar acerca de que hay momentos de break, el hecho de no tomar vacaciones porque yo siento que soy omnipresente y si yo me voy de vacaciones automáticamente el mundo se va a caer, habla efectivamente de esta sensación de la hiperproductividad y que no puedo parar. En los estudiantes, sí creo que es una reflexión para los padres. Vemos que el modelo muchas veces educativo que tú le llevas es a niños que tienen que estar 8 o 9 horas en clase o clases extracurriculares, siempre tienen que estar haciendo algo porque no se merecen estar en su casa dormidos, aburridos y sin hacer nada. Es decir, el sin hacer nada es un espacio para reflexión, es un espacio para relocalización también de tu vida y de toma de decisiones que en esta sociedad hiperproductiva nadie se lo permite. Así es. Mira, hemos hablado de tantas cosas, ¿no? Ya me están presionando, ya va. Pero hay 2 elementos que yo rescato aquí que me gustaría darle información a la gente. Si conoces alguna organización o psicólogos o una red de psicólogos
que pueda o tengan acceso la gente de bajos recursos, a cómo acudir, a dónde acudir, cómo acudir a ti, por supuesto, dónde estás ubicada. Y la otra pregunta es, ¿qué te hace seguir aquí y qué te hace estar en Venezuela todavía bajo este contexto que hoy vivimos? Ajá, empiezo por la primera pregunta. La Federación de Psicólogos de Venezuela efectivamente tiene Psicólogos Sin Fronteras en ocasiones también. Psicodata, el mapa de Psicodata, si lo buscan, automáticamente van a encontrar como varias organizaciones que tienen este acceso, sobre todo en muchas ocasiones, acceso telefónico o online para el ejercicio. Hay, por ejemplo, en el caso de violencia basada en género, ABESA. ABESA es una de las grandes referencias, Tinta Violeta, ¿sí? Tienen efectivamente, y posterior al 3 de enero, hay muchas números telefónicos que dieron estas organizaciones per se para recibir atención psicológica de modo remoto para poder hacer la intervención en crisis. Hay algunos hospitales que todavía, por ejemplo, el Seguro Social en algunos momentos puntuales hay. Está el Hospital José Gregorio Mata, que efectivamente también tienen atención psicológica y psiquiátrica. El Hospital José Gregorio Mata era el antiguo Hospital de los Chorros, ¿sí? ¿Sí? La Escuela de Enfermería de la UCB. El IDICE también efectivamente tienen y funcionan el hospital clínico, también van a ser opciones y la UCB tiene al menos 2 o 3 servicios de psicología en el galpón de farmacia que trabajan con adolescentes y en ocasiones también la intervención de niños desde el enfoque escolar y familiar. Yo creo que algo que marcó mi historia personal es mi papá, exacto, ya no está en este mundo, pero mi papá era un hombre de la generación de hierro, ¿no? Efectivamente se murió hace 3 años con 93 años y algo que él me enseñó como con mucha eficiencia es aprender que nada es fácil, ¿sí? Y cuando las cosas son difíciles y adversas es el momento donde a veces aprendes más, ¿no? Y creo que yo particularmente sí lo acepto y lo confieso. Yo no tenía identidad para migrar. Es decir, mi inteligencia migratoria era nula. Es decir, yo efectivamente tenía la visión de que Venezuela es mi país y aquí quería crecer. Y yo siento que a medida que han pasado situaciones, mi vida profesional ha crecido. Por ejemplo, en algún momento de mi vida trabajé en la morgue de Bellomonte, en la intervención de personas, de las víctimas indirectas del delito de homicidio, es decir, atendiendo familiares. Y es el hito de mi carrera que nunca quitaría, podría quitar muchos otros, pero eso también me sensibilizó a decir que la psicología también tenía una deuda social, ¿no? Y eso efectivamente siempre me ha apasionado y por eso efectivamente me quedé en mi país para verlo y también sabía, una de las cosas que mi papá me enseñó es tener esperanza, ¿no? Y no una esperanza hedónica o infantil, sino una esperanza crítica, de saber que hay procesos que se viven, pero también hay un proceso de reconstrucción y yo quería formar parte de ese proceso. Bueno, sí, yo quería preguntar otra cosa. ¿Vale? Dale, rapidito. Tú sabes que uno entre la fe y la psicología, ¿no? O sea, yo quisiera saber cómo se mueve eso, ¿no? Porque hay gente que cuando ve momentos difíciles se aferra a Dios, por supuesto, y siento que eso o sea, te conecta con algo que, bueno, que nadie imagina, pues, o sea, pero además está el tema de la psicología. Entonces, ¿cómo en esas dos fases tú ves que más allá de cualquier cosa, la fe es un elemento importante hoy en día? Es decir, hay un área de la psicología que dentro de la psicología de la salud está asociada a la espiritualidad, ¿no? Y al afrontamiento religioso. En ocasiones se ha descubierto que el afrontamiento religioso y el aferrarte efectivamente en situaciones muy adversas a una imagen, a una deidad, ¿sí? O algún poder posterior, te ayuda a poder afrontar de un modo eficiente las cosas, ¿no? La espiritualidad, más allá en ocasiones de ser una religión, para hacer propósitos de vida, nos mantiene en momentos adversos también con un propósito, ¿sí? Y creo que es importante entender que en ocasiones vas a tener dos aristas, es decir, hay momentos donde la religión también puede ser una señal de patología cuando es mal gestionada, ¿sí? Y pierdes el criterio de realidad, el delirio místico religioso, pero hay otras posiciones donde es un mecanismo protector.
¿sí? El poder crear un propósito, un elemento regente, puede ser un mecanismo para poder, y por ejemplo en la morgue de Bellomonte lo veía mucho, es decir, me gusta mucho lo que dices porque cuando llega la muerte, cuando hay situaciones adversas, muchas veces pierdes todo tu sistema de creencias, es decir, no crees en nada, ¿sí? Y luego efectivamente tú tienes que recomponerte y tienes que buscar como un propósito, una señal o un legado asociado a eso que perdiste, ¿sí? Y la psicología efectivamente ha evolucionado. ¿Y la psicología ha evolucionado para qué? Para asumir que existen algo que se llaman diálogo de saberes, ¿sí? Y la psicología nació de la filosofía, ¿sí? Entonces en la filosofía había aspectos religiosos, aspectos efectivamente asociados al reconocer el mundo y ahora no se escapa. Y el poder tú aferrarte a un propósito de vida, el poder saber que va más allá de lo que tú te reconoces es una identidad que te protege en situaciones adversas como una enfermedad crónica, ¿sí? Que es un mecanismo a veces de afrontamiento de poder seguir a pesar de que muchas otras cosas no, o materiales o que yo pueda palpar no puede hacer. Porque un ejemplo principal, uno dice que uno siente amor y no lo ves nunca. ¿Sí? Sientes amor, sientes miedo. El miedo al amor ve a un marcador, pero sentir amor, efectivamente, no ves el amor. Pero pues, tú puedes entender que también hay una existencia etérea, ¿no? Y creo que efectivamente no podemos dejarlo de lado. Ha sido muy enriquecedora esta conversa, de verdad. Sí, Mira, Mauro. Yo estoy contento aquí. La ha pasado muy bien. Sí, no, ha sido muy, muy chévere tener esta conversa contigo, Mari. Ese es mi mayor esfuerzo. Las gracias a Mari por acompañarnos el día de hoy en Aquí Seguimos, y a ustedes recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si quieren que contemos alguna historia inspiradora, pues escríbanos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.